Muy buenas pilotos, los que seguís el canal ya sabéis que yo he utilizado mucho en mis vídeos esta camarita. Es la Insta360 Go original, salió hace un par de años y bueno, la he usado en un montón de vídeos, colocándola en distintos drones. ¿Por qué? Sobre todo porque es muy pequeña, tiene una muy buena estabilización y al final con el pesito que tiene la puedes colocar en cualquier dron sin ningún problema. Y como es muy chiquitina también, para las caídas y demás, yo creo que va bastante protegida. Me daba bastante miedo el tema de la lente. Inicialmente la veía un poco expuesta, pero no sé, yo creo que he tenido bastante suerte y no la he roto. Sí que sabéis que en el último vídeo que hice, por ejemplo, del Racebook, le di unas leches impresionantes y la casqué un poquillo, pero bueno, le he puesto un poco de cola en la carcasa y vuelve a estar funcionando como el primer día. En principio ya la tenemos de nuevo activa. Aparte, esta cámara he solido utilizar sobre todo para digamos, la long range, la GoPro que veis aquí. En este caso yo utilizo la GoPro 8, digamos, me la recomendó Aitor FPV, me dijo no compres la 9, es mejor la 8. Bueno, pues aquí tenemos la 8, que es la que estoy utilizando para tomas pues, largas con el dron de 5 o 6 pulgadas. ¿Por qué? Porque bueno, esta cámara se me queda corta con los 5 minutos que graba normalmente. Con esta puedo grabar bastante más. ¿Problema de esta cámara? Que al tener mucho peso te quita mucho tiempo de vuelo. Al final las baterías se gastan más rápido y te quitan mucho tiempo de vuelo. Para eso opté por lo que sería una GoPro Naked, como veis aquí. Y con esta, bueno, pues tenemos más tiempo de grabación que con la Insta360. Podemos grabar igual de tiempo y al quitar la pantallita, al quitar la batería, bueno, pues reducimos bastante el peso, con lo cual también conseguimos unos tiempos de vuelo bastante decentes. De todas formas, esta todavía la veo un poco frágil y la veo un poco como que se me puede romper en cualquier momento. Y aparte que, bueno, no está mal, pero hay que desmontar una GoPro y hay que prepararla y demás. Y para algunos drones chiquitines todavía la veo un poquito grandecilla. Y me fastidió por eso cuando se me rompió la Insta360 Go, que ahora está bien, ya la he arreglado, pero me fastidió el tema porque esta la he utilizado un montón. Yo veía que una opción interesante podía ser la segunda versión de esta Insta360 Go, que es esta que veis aquí. Es la Insta360 Go 2. Que es la evolución de la anterior, y yo creo que es una evolución bastante importante, porque bueno, sobre el papel al menos mejora mucho en lo que es la calidad de vídeo, mejora mucho en la duración, ya no nos limitamos a los 5 minutitos esos que teníamos antes en el modo FPV, sino que hasta 30 minutos, entonces ya es una duración buena, podemos hacer, es que no hay vuelo de 30 minutos tan largo, hay gente que lo hace con alas y demás, pero bueno, yo creo que para el 99,9% de los usuarios es suficiente. Y esta me ha gustado mucho desde un principio, ya sabéis que hice un vídeo sobre ella cuando salió, sin tenerla todavía, porque un poco suplía todas las carencias que tenía la original. Más tiempo de grabación, mejor calidad de imagen, esta se queda ya un poco escasilla. Tenía también un mando a distancia en la caja, con lo cual no necesitamos el teléfono para ponerla en marcha, en modo FPV. Tenía unas diferencias que, bueno, que más o menos todo lo que le echaba de menos a esta lo cumplía, me gustaba. Eso sí, decían que tenía problemas para la grabación en FPV por el tema del hielo. Y entonces, pues las imágenes salían borrosas, salían movidas, salían con ese tambaleo que es tan desagradable. Parece que ese tema lo han solucionado ya, según he visto en algunos vídeos, por tema de software. Entonces el caso ¿es interesante esta cámara hoy en día con lo que cuesta unos 300 euros para volar en FPV? ¿Nos va a valer para sustituir a todas estas que tengo aquí o no? Pues vamos a probarlo. Vamos a probarla y vamos a ver si funciona bien o no. Esta la he pillado yo ahora en Amazon, me ha costado unos 300 euros, me la han traído en un día, es una ventaja. Y bueno, es, digamos, un precio intermedio entre lo que sería una GoPro, que puede andar entre los 350 400 euros, y lo que sería una Insta360 original, que valía 200 euros. Por lo tanto, vamos a probarla, vamos a ver qué tal va y a ver si me convence y ya me diréis vosotros lo que os parece. En este momento, en este vídeo, voy a probar esta. Si queréis probarla y compararla con alguna de las otras, por ejemplo con la GoPro, darle al like, y si veo, bueno, pues que hay un interés en ese sentido, que tenemos más de 500 likes, por ejemplo, vamos a poner un número, hacemos la comparación con esta otra cámara. De momento vamos a centrarnos en esta y vamos a ver qué tal es. Como os digo siempre, no me voy a enrollar más, yo creo que es el momento de conocerla. Adelante vídeo.
Aquí tengo la caja, todavía no la he abierto. Como veis, esta vez la he pedido por Amazon porque bueno, la quería tener pronto y la he tenido de un día para otro. Abajo os pondré en la descripción lo que es el link a la página en la que lo he comprado. Muy bien, lo voy a abrir. Aquí está la cámara. El estuche es más chulo que el del anterior, está más currado. Y vamos a ver qué es lo que hay dentro. Lo primero que nos sale aquí ya directamente, la camarita. Nos la ponen aquí enseguida. Se ve ya la primera diferencia que veo. La lente es mucho más saliente que en el otro modelo. Está con un imán. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí estará el medallón. Exacto. Tenemos el medallón para colgarlo por el cuello. Instrucciones del medallón. Pegatinas y más instrucciones. Un cable USB-C, que supongo que se utilizará para cargar y todas estas cosas. Un soporte que podemos orientar. Estos tipo clip, para poner pues en una gorra o en una cinta de pelo, en cosillas de esas. Otro soporte, este igual será, eso es, este lleva la cola esta. Un soporte que luego lo limpias, pero bueno, se suele pegar. E incluso, bueno, lo podremos usar así, para poner la mano en la cajita. Es muy parecida a la anterior, pero tenemos la pantallita, luego ya lo veremos. Y esto todo que veis aquí es lo que me ha llegado en la caja. Como hacemos siempre, vamos a ver la cámara, a ver cómo es. Vamos a hacer primero un poco de historia. Esta es la primera Insta360 Go, venía dentro de esta cajita y veis que era muy pequeñita. Desde un primer momento me llamó la atención por el tamaño, decía, oye, puede ser interesante para nuestros drones, pero tenía una pega. Grababa videoclips de 30 segundos, de 1 minuto, pero no más, y eso es muy poco para lo que nosotros necesitamos. Yo decía, pues a ver quién necesita una cámara para grabar 1 minutillo, pero bueno, tenía su público, tenía un target y nosotros nos quedamos fuera de él. Metieron lo que era un modo FPV en un momento dado, hace cosa de 1 año o algo así, y ahí es cuando ya se puso el tema interesante. Con el modo FPV evitabas, digamos, el calentamiento que tiene esta cámara, que al final el problema que tenía era que se calentaba si grababa más de 1 minuto, y con las hélices, el flujo de aire y tal, pues como no había ese problema, pusieron el modo FPV que duraba 5 minutos. ¿Qué es lo que pasaba? Pues 5 minutos está bien, pero depende para qué grabaciones puede quedar un poco corto. Por ejemplo, para volar con un Tiny, 5 minutos está bien. Para hacer algo de free, pues con 5 minutos te da tiempo de hacer cosillas. Pero si vas a meter algo de long, por ejemplo, pues con 5 minutos casi ni has llegado al sitio donde quieres llegar. Entonces se queda cortito. Y sí que es verdad que, bueno, pues con el tiempo han ido apareciendo otras opciones que dan una mejor calidad de imagen que la que da esta. Esta da 1080p con 40 megabits por segundo. Y bueno, pues no está mal, pero tampoco era lo mejor de lo mejor. Cuidado con la lente, que si la lente estaba sucia se nota un montón, se nota mucho en la calidad. A mí me ha gustado mucho. La verdad es que le he sacado chispas, el tema de la estabilización va fenomenal y para colocarlo en cualquier dron es una gozada. Yo le he sacado a esta chispas. Ya veis también en el vídeo del RaceWalk la destrocé y la he vuelto a montar y está funcionando bien, ningún problema. Parece que es frágil, pero a mí me ha aguantado un montón de golpes que ojalá la GoPro me aguante esos golpes, los que ha aguantado esta pequeñaja. Bueno, pues esta tenía esas carencias, sobre todo poco tiempo de grabación y la definición de la imagen que se quedaba un poco cortita. Otro tema, el control mediante el teléfono móvil para mí era se me hacía eterno. Tenías que conectar el móvil, que se conectaba, que no se conectaba, ponlo a grabar. Entonces tienes que despegar el dron, no tardes un poquito más porque se desconecta. Era un folloncillo, porque esta cajita era solamente, pues eso, para cargar. Y es entonces cuando hace cosa de unos meses apareció esta. Todavía a mí me funcionaba la 1, pero bueno, salió la 2 y ya parece que solucionaba algunos de los problemas. Veis, aquí tenemos lo que es la 2, la voy a sacar y la voy a poner al lado de lo que es la 1 para que veáis la diferencia. La diferencia de tamaño incluso es importante. Sigue el mismo diseño, pero tenéis una diferencia de tamaño también importante. ¿Qué diferencias hay entre estas dos cámaras? Bueno, vamos a presentar esta cámara viendo las diferencias que tiene con la 1. Bueno, y vamos a aprovechar la comparación entre estas dos cámaras para conocer esta nueva Insta360 Go 2. La primera diferencia está en el precio. La vieja, digamos la Go original,
está ahora en torno entre los 200-240 euros. En Amazon, por ejemplo, la tenéis ahora a 199 euros. La 2 es algo más cara, cuesta entre 300-350 euros, dependiendo de donde la busquéis. En estos momentos a 319 euros en Amazon, que es donde yo la he pillado, con entrega al día siguiente, como os decía. Lo que es la calidad de imagen, vamos a centrarnos primero en calidad de imagen. En la Go 2 el sensor es de 1 entre 2,3 pulgadas. En la 1 no he conseguido los datos, pero es un sensor más pequeño, por lo tanto le entra menos luz. Cuanto más pequeño es el sensor, se comporta peor en condiciones de baja luz. Calidad de vídeo, la primera, la Go original, grababa vídeo en Full HD, 1080p a 25 frames por segundo, un poco escaso ya hoy en día, mientras que la Go 2 ya nos graba a 3K, esto es a 1040p, a 50 frames por segundo. Luego aparte tenemos temas pues, de grabación de timelapse, cámara lenta y demás. Muy importante aquí el bitrate. El bitrate en la original, en la Go 1, estaba en 40 megabits por segundo y en la 2 ya ha pasado a 80 megabits por segundo. Para que tengáis una idea, una GoPro 9 creo que anda en torno a los 90 megabits por segundo. Por lo tanto ya se le acerca en bitrate mucho a lo que podría ser, por ejemplo, una GoPro. Lo que es memoria interna también tenemos bastante diferencia. Esta se quedaba en 8 GB. Mientras que la 2 está en 32 GB, por lo tanto también podemos grabar bastante más tiempo. Y lo más importante para nosotros, en modo FPV, en la Go 1 podíamos grabar hasta 5 minutos, como os decía antes, bastante escaso, y en la Go 2 nos da posibilidad de grabar hasta 30 minutos. Medidas, pues ya lo veis, es bastante más grande. La Go 1 está en 44,4 milímetros por 21,4 milímetros de ancho y una altura de 14,85 milímetros. La Go 2 está en 52,9 de largo por 23,6 milímetros de ancho y 20,7 milímetros de alto. Es bastante más grande, pero todavía, como veis, sigue siendo una cámara pequeña y que la podemos colocar en cualquier sitio. Peso, que es muy importante en el tema de los drones, bueno, pues la 1 estaba en 18,7 gramos y esta nueva sube a 26,7 gramos. Claro, tiene más electrónica, la lente es más grande, pero sobre todo también la batería que lleva es más grande, con lo cual pues más batería igual a más peso. Y un cambio importante está en la caja. Esta caja lo único que hacía era cargar. Es una caja con una batería interna y lo que hace es, bueno, pues cuando se nos termina la batería, que puede ser 2 vuelitos de 5 minutos, la podemos a cargar, igual 3 vuelos como mucho, la cargamos y esperamos a que una vez cargada pueda volver a utilizarla. Esta otra, aparte de cargar, lo que hace también es, la podemos utilizar como mando a distancia. Tenemos aquí lo que es un menú para ir seleccionándolo y también otro botón para poder grabar. ¿Cuál es la ventaja? Con la Go 2 no necesitamos conectar el teléfono móvil como lo teníamos que hacer antes. No tenemos que estar conectando el móvil para poder utilizarla en modo FPV. Basta con utilizar este mando a distancia, que además, como veis, tiene unas patitas y lo podemos utilizar como si fuera un pequeño trípode, que no está nada mal. Bueno, para, yo que sé, para hacer una pequeña grabación en cualquier momento viene bien, incluso pues para ponerlo así, para agarrarlo con la mano. Eso sí, esta cajita no la podemos meter en el agua. Para el agua necesitamos otro de los accesorios. Bueno, una vez vistas las características, centrándonos más en lo que es esta cámara, en la pequeñaja esta, el diseño veis que es muy parecido al anterior. Tenemos aquí un LED que nos muestra un poco la situación en la que está la cámara, cuál es la función que está realizando, si está apagada, encendida, grabando, etcétera, etcétera. Luego tenemos un botón físico que anteriormente iba en la parte de atrás, en esta zona. Podéis verlo aquí, es este botón que teníamos antes, pues ahora lo tenemos en la parte delantera. Se presiona así, nos hace un clic y luego pues podemos elegir los distintos modos, podemos poner a grabar o lo que fuera. Y es curioso que en este caso tenemos un protector de lentes que va aquí enroscado. ¿Veis? En este caso es un protector, bueno, es un cristal normal, supongo que sea un filtro UV, pero también podemos utilizar lo que son filtros de ND o bueno, pues para conseguir mejores imágenes que no nos salgan quemadas en distintas situaciones en las que sea requerido. Parte superior tenemos el agujerito para el micrófono, por supuesto es resistente al agua, no podéis hacer submarinismo, pero bueno, para utilizar en una piscina está bien. Y luego en la parte trasera lo que tenemos en este caso es la conexión con la cajita,
que son estos pines que tenemos aquí. Y no tiene nada más, la cámara en sí es, como veis, chiquitina y no tiene más misterio. Igual que la anterior, un botoncito que en este caso va aquí delante y atrás los pines para conectar. Está bien que tenga la posibilidad de ponerle estos filtros porque, bueno, al final proteger la lente siempre nos vendrá bien, y un protector de estos que pueda costar 10 euros sustituirlo, pues claro, es mucho más sencillo que sustituir una lente, ya sea en caso de arañazos, golpes o lo que fuera. Curiosamente, el botón de aquí delante depende para qué cajas utilicemos, qué protecciones utilicemos en nuestros drones, pues igual no es lo mejor, ¿eh? Si utilizamos una de estas de banda como la que se usaba antes, pues presionaremos el botón cuando vayamos a meter la camarita. Pero bueno, sin más. Y lo importante en esta cámara está aquí, en esta cajita. Veis que exteriormente es chula, con este cacharro aquí cromado. Aquí nos dice que no es waterproof, que no se puede meter en el agua. Le voy a quitar la pegatina. Fuera. Como os decía, tenemos el trípode. Aquí tenemos también una rosca para poder poner en un trípode si lo necesitamos. Conexión USB-C para cargar la batería interna, que luego utilizaremos para cargar la batería de la cámara. Y abrimos la tapita. Aquí el agujero este es para que se pueda utilizar el micrófono. Como veis aquí, los mismos pines. No os lo he dicho, igual que la anterior cámara, aquí en la parte de atrás lleva un imán, con lo cual si lo metemos aquí, veis que agarra el imán inmediatamente y se queda ahí bien agarradilla. Esto lo podemos utilizar también pues para ponerlo en algún coche, ponerlo en cualquier superficie metálica. Y luego aquí lo que es una gozada es esto que tengo aquí. Esta pequeña pantallita. No es que la caja ya la utilicemos como antes para cargarla, sino que es el mando a distancia. Y es algo que a la otra yo le he echado de menos. ¿Qué es lo que tenemos en este pequeño menú? Lo pongo así para que lo veáis bien. Bueno, pues lo primero, pulsamos aquí para conectarnos. Veis que se conecta él solo a la cámara. Y luego aquí ya nos sale qué es lo que tenemos definido en estos momentos. Yo en estos momentos pues tengo lo que es el Video Pro 1440p, que es la máxima resolución que tiene este bichillo, a 30 frames por segundo. Puedo grabar hasta 50, 24, 25, 30, creo que, y 50 es lo que te da de posibilidad. Yo he elegido 30 porque luego siempre edito a 30. Y luego aquí veis que también tenemos la posibilidad de grabar a 4 tercios o 16 novenos. 16 novenos es el alargado que utilizamos normalmente, ese es el que yo tengo. Y luego nos da opción de tener lo que es la lente alargada, o sea el wide, que sería lo más ancho posible. Hay otra que es modo acción, que yo creo que lo que coge es más en vertical. Y luego otra que es más corta, te quita lo que es el gran angular. Bueno, en este caso yo he utilizado el wide, que es el que tiene casi todo el gran angular y es lo más parecido pues a la imagen que puede haber en una cámara de deportes tradicional. Entramos en el menú. Con este botoncito vamos a elegir los distintos modos. Tenemos el vídeo normal, que os decía que es con un bitrate más bajo. Tenemos la foto, tenemos el Video Pro, el Pro Video, que tiene un bitrate algo más alto, es el recomendable, a no ser que le deis mucha importancia a lo que es el tiempo de grabación. Tenemos también el Time Swift, que sería pues una cámara, no sé, una cámara rápida o algo así. Y luego tenemos el Time Lapse, que lo que nos hace es coger fotogramas así sueltos. Por supuesto tenemos todo lo contrario, que es el Slow Motion, que es cámara lenta. Aquí veis que sube ya, a ver si nos marca 120 frames por segundo en el Slow Motion. Y luego el Settings, que son la configuración. Si entramos en la configuración, pues veis que nos deja elegir pues lo que es la reducción de viento, el flickering, tiempo de encendido, la compresión que vamos a utilizar, high bitrate o bajo bitrate. Pues ahí tenemos un montón de opciones para configurar la camarita desde aquí, que no está mal. Incluso podemos entrar pues en configuración de vídeo, configuración de foto, 16 novenos, tal. Pues nos da varias opciones. Está muy bien poder hacerlo desde aquí, pero lo que más me gusta es tener mando a distancia para poner a grabar desde aquí. Yo lo tengo configurado, a ver si lo vemos. Yo el Video Pro, que es el que voy a usar, lo tengo configurado en 16 novenos, 1440p, que es el máximo que tiene, 30 frames por segundo. Como os decía, podemos elegir 50, 24, 30 y 25. Yo voy a utilizar el de 30. Y luego lo que es la apertura de la cámara, el ultra wide. Como os he comentado, tenemos el Action View, que sería pues algo más de vertical, el linear, que sería pues sin tanta apertura, y luego el narrow, que es algo más estrecho, casi como si fuera un zoom.
Vamos a poner el ultra wide. Colores tenemos Vivid, que es el vídeo con más saturación, el estándar y luego el log, que será para editar. Luego voy a poner el Vivid. Y luego tenemos aquí la grabación. Veis que en FPV en este modo deja 15 minutos o 30 minutos. 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos o 30 minutos. Mira, yo pensaba que no dejaba 30 en lo que es el Pro. Le voy a dar al Done y ya está, ya lo tengo configurado. Pues bien, es una cámara sencillita de usar. Con esta pantallita se hace bastante más intuitivo que lo que era antes con el teléfono móvil, que tenías que andar conectando y desconectando, y me parece una buena opción. ¿Cuál es el problema que tiene esta cámara? Bueno, pues no ha tenido mucho éxito hasta ahora porque decían que tenía, digamos, Hello, que las imágenes se veían borrosas, se veían movidas cuando la utilizábamos para FPV. Eso es lo que se ha dicho al principio y lo que han dicho algunos usuarios. Sin embargo, bueno, algunos Nurk, por ejemplo, que ha trabajado mucho con esta camarilla, decía en uno de sus últimos vídeos que ya se había corregido ese error, no sé si mediante software, entiendo yo, que se había corregido el error y que ya no había ese Hello que es tan molesto en las cámaras de FPV, que al final te lo estropean todo, que ya es totalmente válida. Yo los vídeos que he visto por ahí me ha parecido que es una calidad muy buena y sobre todo al ser tan pequeñita te da un montón de opciones de cómo colocarla y de dónde colocarla. Esta la colocas en un dron de 2 pulgadas y no hay ningún problema, de 3 pulgadas perfecto. Y ya en uno de 5, pues el hecho de ser tan pequeña para las caídas también la protege un montón. Pues nada, yo lo que quiero ver ahora es si es válida, como dicen o no, para volar en FPV, y vamos a ver un poco qué calidad de imagen nos puede dar. Por lo tanto, ya una vez que la conocemos, vamos a volarla y a ver qué tal va. Para la grabación de vídeos de viajes o de actividades, pues es una gozada, sobre todo por el tamaño que tiene. Es muy pequeña y es muy ligera, por lo que la podemos colocar en cualquier sitio, y además con el tema de la estabilización nos da bastante juego. Por otro lado, pues como podéis ver aquí, yo creo que la calidad de imagen, al menos en un día con suficiente luz, está muy bien. Aparte que te deja tomar también unas fotos bastante chulas, como podéis ver. Esta fue mi primera grabación con esta cámara, todo en modo automático, sin tocar nada, vuelo perfecto, buena luz, todo genial, un día muy bueno, pero luego cuando la vi en el ordenador me llevé un susto muy fuerte porque veía que tenía un Hello muy alto, esas vibraciones que se ven, por ejemplo, cómo se mueven los árboles, cómo se mueven los edificios que tenemos a media distancia, esas vibraciones son lo que llamaríamos el Hello. ¿Y el Hello por qué sucede? Pues sucede sobre todo porque tenemos una velocidad de obturación muy alta. Esto es, estamos cortando tenemos por cada segundo tenemos muchos frames, digamos. ¿Esto por qué lo hace esta cámara? Pues estas cámaras están preparadas para grabar lo que es con una luz media baja, de forma que bueno, pueden optimizarse así con poca luz y pueden optimizarse con mucha luz. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues estas cámaras no tienen un diafragma que abra más o menos la entrada de luz a lo que es al sensor, como lo tiene pues una cámara fotográfica como una DSLR. Entonces juegan con temas electrónicos que sería, por un lado, para dar más luz cuando está muy oscuro, suben la ISO. Ponen pues un ISO 400, un ISO 800, un ISO 1000 y pico. Y sin embargo, pues cuando hay mucha luz y necesitan que entre menos luz al sensor, para que no se queme la imagen, lo que hacen es
incrementan la velocidad de obturación, de forma que entra menos luz. Pues pasan a 1 entre 800, 1 entre 1200 o incluso más. Entonces yo estaba desilusionado porque decía, mucho software nuevo, pero aquí sigo viendo un Helo. ¿Qué es lo que pasa? Investigué y vi que con el software nuevo se había metido la opción de, digamos, priorizar o bien la obturación o priorizar la ISO. Claro, la obturación, la velocidad es lo que a nosotros nos interesa en este caso. Tenemos que bajar la obturación porque es la que nos está creando el Helo. Al final, esos cortes, esos multitud de frames que tiene, que son muy variables por, digamos, por las vibraciones que hay por los motores, son las que nos dan esa impresión, digamos, de gelatina que podéis ver en las imágenes. Entonces, lo que podemos hacer es con esta cámara, ahora con el nuevo software, bajar esa velocidad de obturación pues a 1.60 o a 1 entre 120, por ejemplo. Perfecto, muy bien. Entonces, probamos a 1 entre 60 y vemos que la imagen es quemadísima. Subí a 1 entre 400, 1 entre 350 y aún así la imagen era un poco quemada, como podéis ver aquí. Pero bueno, era algo más potable. No había mucho Helo, pero iba bien. Si subo a 1 entre 600, que ya la imagen no está quemada, 1 entre 500, pues aquí, como veis en estas imágenes, la imagen no sale tan quemada, pero vuelve a aparecer el Helo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, pues para que no entre tanta luz, lo que hacemos nosotros, ponerle unas gafas de sol a nuestra camarita para que funcione bien. Esto es ponerle unos filtros ND. Por lo tanto, lo que hice fue comprar unos filtros de ND también en Amazon y me llegaron al día siguiente. Bueno, como habéis visto, si ponía la velocidad a 30-60, 1 entre 30, 1 entre 60, lo que me ocurría, lo ideal sería 1.60, es que la imagen quedaba muy quemada, entraba demasiada luz. Y sin embargo, bueno, pues para que no hubiese esa imagen quemada tenía que subir la velocidad a 1 entre 400 y pico, 1 entre 500, y entonces pues todavía teníamos algo de Helo. No era tanto como en los casos anteriores, pero todavía sí que se notaba el Helo. Entonces lo que necesitamos es reducir la entrada de luz a esta cámara para poder grabar con una velocidad de 1 entre 60, pues que sería el ideal para los 30 frames por segundo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues para eso la única opción que tenemos es la de utilizar los filtros ND, Neutral Density o densidad neutra. Lo que hacen es reducen la entrada, son unos filtros polarizados que reducen la entrada de luz dentro de nuestra cámara. De esa forma pues podemos jugar un poco también pues con unas velocidades más bajas de lo que nos exigiría la cámara en sí. Vamos a abrirlo y os enseño un poco cómo son estos filtros. Esto lo he pillado en Amazon, en la misma tienda en la que compré la Insta, abajo os pongo el link, y cuestan en torno a 30 euros más o menos. La abrimos, aquí creo que hay algo más, aquí tenemos pues no sé si alguna una guía, unas pegatinitas, y aquí un trapito para limpiar. Y aquí está lo importante, he comprado lo que serían 4 filtros. ¿Qué filtros son? Tenemos uno mínimo que sería ND8, otro de ND16, ND32 y ND64. Dependiendo de cuánta luz queramos quitar, utilizaremos o el 8, el 16, el 32 o el 64. La instalación es bastante sencilla. Voy a poner por ejemplo el de 16, que es el más intermedio que tenemos, y yo creo que mañana por la mañana es el que voy a necesitar. Quito lo que es el filtro que tiene yo, que es de cristal transparente, y enrosco aquí el de ND16, que me pone justo aquí. Me pone que es ND16. Con esto ya bajamos lo que es la entrada de luz, la disminuimos y podremos grabar con menos velocidad, con lo cual yo creo que tendríamos que eliminar el Helo. Vamos a probarlo. Vamos a instalar la cámara en el Nazgul 5, esta vez voy a llevar el 5 y a ver qué tal va, a ver qué tal grabamos. Grabados con los filtros ND os voy a presentar dos vídeos. Están grabados con la lente de 32, la de 16 quedaba un poco escasa, quemaba la imagen. Y el primero de ellos está hecho con una velocidad de obturación de 1 entre 60 y a 30 frames por segundo. El resultado, como veis, no hay nada de Helo, está muy bien en ese sentido. No se ve nada, no se nota nada, pero sin embargo me parecía como que había perdido algo de definición. No sé si será un poco pues que las imágenes quedaban más movidas al tener una velocidad de obturación alta, ¿no?
al ser 1:60. Entonces, bueno, he hecho la prueba con un segundo vídeo que está hecho ya con una velocidad de 50 frames por segundo y una obturación de 1:100. Aquí podéis ver un poquito de gelo, pero me parece que no es culpa de la cámara ni mucho menos. Os pongo también el vídeo de las gafas DJI para que podáis ver en la misma escena, pero con las DJI veis que tienen bastante gelo. ¿Por qué? Porque bueno, la hélice estaba un poco torcida, se me había torcido en la mochila, no me di cuenta al despegar el dron y sí mientras lo estaba volando. Y yo creo que es un experimento interesante porque veis que mientras que la cámara DJI transmite bastante gelo, la Go 2 en contra con este filtro y con este frame rate va bastante bien, apenas tiene nada de gelo, por lo tanto yo creo que en condiciones normales no tendría nada, igual que la del día anterior que era con el de 30 frames por segundo, el vídeo que acabáis de ver justo antes. Pues a mí ya me ha gustado cómo ha quedado, esta la veo como incluso algo más definida que la de 30 frames por segundo, va más exacta la imagen, más crispy como dicen los ingleses, y en general pues la cámara con el uso de filtros de ND yo creo que es útil para el FPV. Sin los filtros no es útil, pero con los filtros ND que cuestan en torno a 20 euros, abajo os pongo el link en la tienda de Amazon, yo creo que es totalmente válida y una muy buena opción pues por lo pequeñita que es y sobre todo pues por el ajuste que tiene mediante el giro de la inclinación y la estabilización FPV que tiene. Además 30 minutos de grabación en una cosita tan pequeña son una gozada. Al principio estuve pensando incluso devolverla a Amazon, pero ahora desecho esa idea. Visto cómo está grabando me la voy a quedar, yo creo que me va a dar, le voy a poder sacar chispas y me gustaría que abajo en los comentarios me pusieseis a ver qué os ha parecido esta cámara e incluso pues si queréis que la comparemos con alguna otra, aquí estoy. Muy bien, con esto termino el vídeo que ya ha quedado bastante largo, pero yo creo que ha quedado también interesante, ya me lo comentaréis y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, pilotos.